Muy bien, águilas jurisprudenciales. Hablemos de derechos humanos. Suena sencillo, ¿verdad? Todos merecen dignidad y libertad básicas. No debemos torturar a las personas. No debemos encerrarlas sin motivo. Ya saben, lo básico. Pero en el mundo real las cosas se complican. Los gobiernos no siempre juegan limpio. Las personas poderosas intentan aprovecharse de los vulnerables. Ahí es donde entran los sistemas internacionales de derechos humanos, como un árbitro global que intenta mantener las cosas algo justas. Estos sistemas son básicamente conjuntos de reglas y organizaciones que dicen: oigan, traten bien a su gente. Tenemos un par de tipos, sistemas universales, como las Naciones Unidas, que intentan cubrir a todos. Y luego están los sistemas regionales, que se centran en partes específicas del mundo, porque una talla no siempre sirve para todos. Piénsenlo así, la ONU es como la FIFA del fútbol. Ellos establecen las reglas básicas del juego, pero luego tienes tus grupos regionales como la UEFA en Europa o la CONCACAF aquí en las Américas, asegurándose de que se sigan esas reglas y agregando su propio toque. Porque seamos honestos, hacer cumplir los derechos humanos es tan fácil como lograr que una sala llena de niños pequeños siga todas las reglas. Es un objetivo noble, pero se va a complicar. Entonces, ¿qué son exactamente estos sistemas internacionales? Piensen en ellos como una red de seguridad gigante, tratando de atrapar a las personas antes de que caigan en las grietas de la injusticia. Lo hacen de varias maneras. Primero, establecen estándares. Definen qué derechos básicos debe tener todos, como la libertad de expresión, de religión y el derecho a un juicio justo. No tienes derecho a un juicio por combate, Kevin, baja esa espada. En segundo lugar, estos sistemas monitorean lo que sucede en todo el mundo. Envían a sus investigadores, reúnen pruebas y denuncian a los gobiernos que están rompiendo las reglas. Es como un juego global de te atrapé. Pero en lugar de avergonzar a tus amigos, estás tratando de avergonzar a los dictadores y a los abusadores de los derechos humanos. Finalmente, y esta es la parte difícil, estos sistemas intentan hacer cumplir esos derechos. Pueden emitir sanciones, presionar a los gobiernos para que cambien sus leyes, o incluso establecer tribunales internacionales para enjuiciar a los peores delincuentes. Ahora, no estoy diciendo que sea perfecto. Estos sistemas no tienen su propio ejército, por lo que tienen que depender de los países para que realmente cumplan. Y seamos honestos, a veces esos países están más interesados en proteger sus propios intereses que en defender los derechos humanos. Hablemos del pez gordo del campus, las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo decidió colectivamente: oye, tal vez el genocidio masivo y el conflicto global no son la mejor imagen para nosotros. Entonces, crearon la ONU para, ya sabes, intentar evitar que eso vuelva a suceder. En el corazón del trabajo de derechos humanos de la ONU está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Es básicamente la Carta Magna de la dignidad humana, que proclama que todos, independientemente de su raza, religión, género, o si ponen la leche antes del cereal en su plato, merecen derechos básicos. Para que esos derechos sean más que solo palabras en un pedazo de papel elegante, la ONU tiene un montón de tratados y organizaciones. Piensen en ellos como la caja de herramientas de derechos humanos de la ONU. Tienes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege cosas como la libertad de expresión y de reunión. Luego está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se centra en cosas como el derecho a la educación, la salud y un nivel de vida decente. Y por supuesto, ninguna agencia de la ONU estaría completa sin un acrónimo confuso, por lo que tenemos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o ACNUDH. Son básicamente los ojos, los oídos y a veces la voz de la ONU en lo que respecta a los derechos humanos. Investigan abusos, brindan asistencia técnica a los países y básicamente intentan que todos se comporten de la mejor manera posible. O al menos, ya sabes, su comportamiento un poco menos terrible. Ahora, la ONU es genial y todo, pero a veces se necesita un toque más local. Ahí es donde entran los sistemas regionales de derechos humanos. Se trata de grupos de países en un área geográfica específica que se unen para promover y proteger los derechos humanos más cerca de casa. Comencemos con las Américas, nuestro vecindario. Tenemos la Organización de los Estados Americanos,
OEA, y su estrella de rock de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Monitorean los derechos humanos en América del Norte y del Sur, emiten informes sobre abusos e incluso remiten casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede emitir sentencias vinculantes contra los países. En Europa tenemos el Consejo de Europa, que no debe confundirse con la Unión Europea, aunque comparten un continente y una inclinación por los acrónimos burocráticos. El Consejo de Europa tiene su propio peso pesado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal ha sido un verdadero cambio de juego, permitiendo que las personas demanden a sus propios gobiernos por violaciones de derechos humanos. Y no olvidemos África, donde la Unión Africana está trabajando para promover y proteger los derechos humanos en todo el continente. Tienen la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que promueve los derechos humanos e investiga los abusos. Y aunque no tienen un tribunal permanente como Europa o las Américas, han establecido tribunales ad hoc para juzgar delitos graves como el genocidio y los crímenes de guerra. Estos sistemas regionales son cruciales porque comprenden los desafíos específicos y los contextos culturales de sus regiones. A menudo, pueden responder de manera más rápida y eficaz a las crisis de derechos humanos, porque seamos sinceros, la burocracia se mueve a la velocidad de, la burocracia, y a veces se necesita acción un poco más rápido que eso. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Chicos, gracias por mirar el video. Nos vemos, y no olviden revisar si andan su constitución a la mano.